Muy buenas a todas y a todos y bienvenidos a este vídeo que vamos a hacer súper especial y súper innovador. Estoy con Sergio Arias, que ya le conocéis de YouTube, que estuvimos grabando un vídeo muy interesante, podéis acceder desde este link. Y hoy, ¿qué vamos a hacer, Sergio? ¿Qué vamos a hacer hoy? Pues hoy creo que sería muy interesante que hablemos sobre la ecología del planeta Pandora, de la película Avatar, y que hablemos de qué nos puede enseñar también, cuál es el mensaje de la película en un sentido profundo, ¿vale? Que vamos a ver que tiene muchísimas capas muy interesantes, que van desde la ecología y la conservación de la naturaleza, la situación de muchas especies animales, también por supuestísimo la condición humana, ¿no? Y cómo los intereses colisionan con muchas cosas de las que consideramos que tienen un valor intrínseco, ¿no? Y por supuesto también de los pueblos originarios y los pueblos indígenas. Eso lo vamos a tratar menos porque ya lo traté en mi canal, así que os dejaré el link aquí en la descripción o donde sea para que podáis ver, pero también vamos a tratar un poquito de esto, sobre todo porque el vídeo que yo hice es pre-estreno. Preestreno. Y este es post. Y este ya sería post, y ya podemos hablar de muchas cosas muy interesantes. Hicimos un primer vídeo, fueron dos al final, pero bueno, vino Sergio a Madrid, a la Sierra de Guadarrama, y estuvimos ahí hablando de ecología y de filosofía, ¿no? Un poco Sí. esa mezcla que tenemos tú y yo. Salió un vídeo muy potente, muy bueno, y ahora es al revés. Ahora yo estoy aquí en Lisboa, que estoy haciendo el doctorado aquí, y bueno, viendo que Avatar pues es una película que remueve mucho a las personas, es una película que hemos visto, es una película pues eso, que ha salido ahora la 3, fueron la 2, la 3 y se proyecta ya la 4 y la 5, pues queremos ir un pasito más allá y no solamente pues hablar de esta película, pues eso, que es increíble, sino intentar darle esa visión sobre la ecología, sobre el conservacionismo, sobre la filosofía, ese Sí, punto de mucha vista. gente se ha quedado en la idea de que Avatar es Pocahontas con efectos especiales. Y yo tengo que decir un par de cosas a este respecto. Primero de todo, que la historia de Pocahontas o la historia de Avatar es una historia arquetípica que ha sucedido 1000 veces, eh, que no es por lo tanto... no podría ser considerada Avatar una copia de Pocahontas per se, porque conocemos 1000 casos históricos, no solo el de Pocahontas. Hay uno muy conocido, que es en la península del Yucatán, Gonzalo Guerrero, considerado el padre del mestizaje de la nación mexicana. Este hombre naufragó y fue apresado por los mayas y terminó integrándose con los mayas y terminó casado con una... Y luego cuando los españoles llegaron a lo que es hoy el Yucatán, porque ellos naufragaron antes de que España emprendiese la colonización efectiva de la América continental, porque los españoles llegaron primero a las islas del Caribe. Cuando los españoles llegaron al Yucatán, Gonzalo Guerrero acabó luchando con los mayas contra los españoles. Es decir, que la historia de Avatar es una historia arquetípica que ha pasado en más ocasiones, no solamente en el caso de Pocahontas, y que al margen de esa lectura que se puede hacer, que sin duda comparte muchos paralelismos, vamos a ver que Avatar es un trabajo, es una película muy trabajada, que el director ha emprendido una tarea concienzuda de comprender, ¿no? Como estábamos diciendo cuando preparábamos esta conversación, ¿no? Cómo funciona la ecología en el mundo humano y también cuál es la cosmovisión de los pueblos indígenas y cómo una cosa también está muy entrelazada con la otra, y eso se ve muy bien reflejado en la película. Y por lo tanto, es una película que tiene muchísimo, ¿no? Sí. que tratar, ¿no? Bueno, para los que estéis viendo el vídeo y no hayáis visto Avatar, esto en este aquí no, o sea, en este momento no vamos a estar haciendo spoilers, no se trata de eso, pero vamos a comentar cosas pues de las 3 películas, de la saga, entonces a lo mejor decimos algo, por lo tanto avisamos que pueda haber spoilers, no nos hacemos cargo de, A ver, de eso. si vais a ver este vídeo, a lo mejor es que ya habéis visto las Sí, películas. sí. O a lo mejor sois personas que no habéis visto Avatar, pero nos seguís a Sergio y a mí y os interesa pues que hablemos de esto, ¿no? Porque bueno, venía yo pensando en ello de la que llegaba aquí. Existe la astrobiología, existe la astrogeografía, ¿no? Pues al final
viendo Marte, viendo las formas del relieve de Marte, podemos ver pues lo que fueron valles, lo que las posibles marcas que haya dejado el agua, ¿no? Pero no sé si existe ya la astroecología, porque para que exista la astroecología tenemos que suponer que ya hay vida en un planeta y que por tanto hay relaciones entre esos organismos, tanto entre ellos, con la biosfera, ¿no? Como con los entornos abióticos, físicos. Entonces, bueno, estamos dando ya un paso a hablar de un planeta que es ficticio, que es Pandora, ¿no? Porque a lo mejor, pues eso, si no habéis visto Avatar, decir, ¿por qué están hablando que es Avatar, que es Pandora? Pues Pandora es un planeta ficticio, es un satélite, no es un planeta, es un satélite, es una luna de un planeta bueno, en otro sistema solar que está lejos de aquí, y el que la Tierra está totalmente destrozada y los humanos llegan allí, a ese planeta. Resulta que ese es un planeta exuberante, lleno de vida, y en el que, pues bueno, los humanos llegan a buscar dos cosas. En la película uno se habla de que buscan un mineral, que ahora mencionaremos, ¿no? Lo que hacen para sacar ese mineral, que es reventar el árbol ese gigante. Sí. Y en la película 2 y en la 3 lo que dan a entender es que también hay ahí muy valioso un líquido que hay dentro de las ballenas, que es otro de los organismos que ha metido ahí James Cameron, que es el director de la película y que remueve mucho, ¿no? Las ballenas, el mar, todo, ¿no? Entonces, bueno, esos son los dos elementos, digamos, que los humanos buscan, pero al llegar allí se dan cuenta de que es un planeta precioso, un planeta habitable y un planeta que puede sustituir a la Tierra. ¿Qué ocurre? Que allí hay otros, iba a decir otras personas, hay otros organismos viviendo. Organismos, civilización, bueno, está ese choque, como se vende, ¿no? Sociedades, ¿no? Porque los humanos dicen, llegan allí y dicen son inferiores, pero al final lo que te demuestra es que aunque vivan como salvajes, es una sociedad mucho más avanzada casi que nosotros, porque, o sea, que los humanos, porque son capaces de conectarse a la biosfera. Sí. Ahí tú... Sí, claro, y esta reivindicación Cameron la hace de manera muy consciente, señalando sin ninguna duda a los cazadores y recolectores, que no solamente son una cosa del Paleolítico, sino que siguen viviendo todavía en el mundo, aunque ciertamente las poblaciones de cazadores y recolectores que sobreviven han sido muy influidas por los pueblos que tienen alrededor, y ese contacto ya ha depauperado culturalmente esa conexión, o sea, ha depauperado biológica y culturalmente esa conexión con la Tierra, ¿no? Pero hay una cosa que estabas comentando muy importante, que antes de que nos vayamos me parece que es interesante, es esa ecología ficticia. Evidentemente, Cameron no es la primera persona que hace una película ambientada en el espacio exterior o en otro planeta, etc. Pero todas esas disciplinas que tú bien has comentado que existen, ¿no? De la astrobiología, etcétera, lo que hacen es reflexionar las condiciones en las cuales podría aparecer la vida y si estas condiciones pueden ser múltiples, o si la vida, para aparecer necesariamente, debe de obedecer a un camino como el que nosotros hemos conocido en la evolución de la Tierra. Es decir, si podrían aparecer otras estructuras orgánicas que nosotros pudiéramos considerar vida, o que nosotros pudiéramos considerar conscientes, porque la consciencia, por supuesto, no es restricta al ser humano, sino que los animales también son poseedores de consciencia, también tienen la capacidad, por supuesto, esto es absurdo que lo estemos discutiendo, ¿no? Pero que cabe remarcarlo, ¿no? Tienen la capacidad de interactuar con el entorno de manera adaptativa, de manera no determinista, es decir, la conducta animal es contingente, la conducta animal no es lineal, son impredecibles, aunque podamos establecer parámetros y podamos modelizar de manera estadística y de manera probabilística cuál va a ser el comportamiento de un animal, pero los animales tienen conciencia y tienen esa libre albedrío, por así decirlo, si se puede hablar en esos términos. Eso sí que sería ya llevarlo al extremo. Pero si todas esos fenómenos que nosotros conocemos del mundo vivo en la Tierra, lo que exploran estas disciplinas como la astrobiología, esta supuesta astroecología que hemos comentado, que no sabemos si existe o no, pero lo que plantearían es hasta qué punto esas estructuras deben de seguir el mismo camino evolutivo que han
seguido las estructuras que conocemos en la Tierra, hasta qué punto los materiales de los que están compuestos deberían de ser los mismos, es decir, la vida, por ejemplo, está hecha de una base de carbono en la Tierra, pero quién sabe si eso pudiera, si la vida pudiera surgir a partir de bueno, en fin, de una composición mineral distinta o lo que fuera, ¿no? Y la cuestión muy interesante es que nosotros no hemos descubierto, evidentemente, ningún planeta hasta la fecha que tenga vida, por lo tanto, no podemos afirmar que esto sea posible, y por lo tanto, el escenario de Pandora asume que, y lo vamos a ver en la ecología del planeta, la vida sigue un mismo camino, un camino muy semejante al que sigue la Tierra. Uh-huh. Y la forma en la que se construye ese ecosistema es muy semejante a los ecosistemas de la Tierra. Aunque también es cierto, y esto también son limitaciones del conocimiento y epistemológicas, que los seres humanos no han logrado crear ficcionalmente, en narrativas de ficción, ningún organismo que no esté basado en la suma de organismos que ya conocemos. Sí, eso sí. Es decir, no hemos logrado crear ningún organismo ficticio que sea distinto a una suma de organismos que ya conocemos. Pero lo mismo sucede con mil otras cosas, ¿eh? Es muy difícil, por ejemplo, plantear que un género musical aparece de manera totalmente disruptiva sin tomar elementos de los previos. Es como que la imaginación humana no nos permite eso, ¿no? Pero esto que tú comentas, o sea, es muy interesante, y en biología tiene un término que se llama convergencia evolutiva, y es cuando, pues a lo mejor, un organismo, ¿vale?, ha ido evolucionando a lo largo de, pues eso, muchísimo tiempo. No ha ido evolucionando, me vais a llamar lamarquista, como ya algún profesor me ha hecho, pero bueno, que al final por selección natural esa especie va cambiando, ¿no? Y en cierto momento tiene unas características que le ha llevado ahí la evolución. Y de pronto, en otro continente, hay otro mismo organismo que tiene esas mismas características, que el que sean iguales o el que tengan esos rasgos funcionales iguales no quiere decir que provengan del mismo antepasado en común. Quiere decir que por las mismas causas que se han ido dando quizás en el sudeste asiático y en Norteamérica, esas especies hayan llegado al mismo nivel, por así decir, de rasgos funcionales, ¿no? Eso, convergencia evolutiva, ¿no? Entonces, igual que eso se puede aplicar en la Tierra, podríamos hablar de convergencia evolutiva con lo que tú dices, ¿no? Que al final hay ciertos elementos, o por lo menos en la Tierra, ¿no?, que son al final la tierra, el fuego, el aire, el agua, bueno, sí, ¿no? Y que al final, pues bueno, las especies al vivir en ese entorno, pues está claro que hay ciertas características que pueden llegar a compartir, como es el volar, el escalar, el enterrarse, el nadar... Bueno, las leyes físicas, sí, en principio son universales, en cualquier espacio del universo. Por lo tanto, si el planeta X hipotético que tenga vida tiene una determinada masa, está en una determinada distancia con otros cuerpos celestes, su atmósfera tiene una determinada densidad, porque los materiales que hay... Ahí va a haber una necesaria convergencia evolutiva. Si hay un organismo que sea nadador o que sea volador, las estructuras anatómicas muy posiblemente, como sucede en la Tierra que estabas diciendo, ¿no? Por ejemplo, un murciélago y un ave han desarrollado por caminos distintos evolutivamente unas estructuras anatómicas muy semejantes, ¿no? Uh-huh. Creo que en el caso de las aves no son los dedos los que se expanden, creo que no. Pero al final... Los murciélagos sí. En los murciélagos sí, pero al final a grandes rasgos es muy semejante. Y una cosa que estábamos comentando preparando esta charla es que se han hecho modelos, ¿vale? O sea, claro, los ecosistemas se modelizan con bases de datos gigantescas recogidas en distintos... con muestras riquísimas de distintos ecosistemas, etc. Y de hecho, se puede, si tú le das a un modelo un animal hipotético con una anatomía, con unas características físicas determinadas, hay modelos que te pueden predecir con una alta probabilidad
en qué tipo de ecosistema vive. Porque evidentemente, pues si tiene forma de pez, ¿vale? Bueno, quiero ser, por poner un ejemplo simple, pues no va a vivir en la Tierra, no sé si me explico. Es decir, que hay unas leyes naturales Sí. que son universales, en ese sentido, ¿no? Sí. Por eso que aunque como dices tú, que todavía no sepamos si hay planetas con vida o no, pues podemos entender que dependiendo obviamente de las normas que haya en ese planeta, de la gravedad, de los niveles de oxígeno, de todo, pues va a seguir unas ciertas normas naturales, o tendría que seguir esas normas naturales, ¿no? Y eso es lo apasionante, que es un poco lo que ha hecho James Cameron, que es también por lo que hemos querido hacer este vídeo, que ha seguido esas reglas o esas cosas que se aprecian en la Tierra en un planeta de afuera. Decir, vale, no solamente ha hecho una película, ya ha metido animalicos para que empaticemos con ellos y, oh, qué bonitos, sino que esos animalitos siguen unas normas. Al final me refiero, en un ecosistema pues hay depredadores apicales, hay herbívoros, si hablamos de pues en los ecosistemas terrestres, pero es que también hay ecosistemas acuáticos en Pandora y también hay organismos que vuelan. Y al final pues podría haber unas redes tróficas y eso sería lo innovador que vamos a meter en este vídeo, que no hay hasta ahora nada de eso hecho, de astroecología o metiéndose en Pandora, quizás sea algo un poco friki, pero es que es apasionante y bueno, yo creo que, o sea, de por sí lo que llevamos ya hablado es muy interesante, ¿no? Sí. Pero que la gente se estará preguntando, bueno, ¿y estos dos? Bueno, yo sobre todo, ¿no? Que estoy acostumbrado en mis vídeos a grabarme por ahí en el campo o tal, pues esto queda más podcast, pero es que es increíble, ¿no? Y yo creo que cualquier persona que haya visto Pandora, y como decimos, si no la habéis visto, os animamos, o sea, Pandora, Avatar, os animamos a que la veáis, es por el trasfondo de la película y lo que te hace llegar. O sea, te hace conectar. Cualquiera de las tres películas tiene algún momento así tocando lo emotivo, tocando lo trascendental que tenemos los humanos al final de estar conectados con la naturaleza, que es que aunque estés en contra del ecologismo, de los ODS, de la sostenibilidad, de lo que sea, es imposible que esa película no te llegue. O sea, es imposible que lleguen los humanos ahí a Pandora, estén cazando ballenas y que no te duela por dentro, ¿no? Sí. Bueno, como ha presentado Hugo antes, hay como dos grandes dramas o escenarios dramáticos en la película. El primero es que los seres humanos quieren apoderarse de los recursos que descansan debajo del árbol Ewa, que es algo así como un árbol sagrado para los Na'vi, los Omaticaya, en concreto la tribu de los Omaticaya, que son los habitantes de Pandora. Los azulitos que salen en todos los lados. Y el segundo escenario dramático, la segunda narrativa es las ballenas. Y bueno, hay que plantear que en el planeta Pandora, los habitantes Na'vi, que decimos, estos seres humanos azules, bueno, humanoides azules que viven allí, que ahí sí que a lo mejor James Cameron ha tenido menos creatividad, pero desde luego si los ha hecho humanoides y tan parecidos a nosotros es para despertar las simpatías y para que sean fácilmente identificables con los cazadores y recolectores, claro. Esos humanos de ese planeta en su totalidad viven, por lo menos en las dos primeras películas, ya vamos a ver que la tercera esto está cambiando, en el Paleolítico. Es decir, son sociedades de cazadores y de recolectores. No practican la ganadería, no tienen animales esclavos, establecen simbiosis con los animales, pero no tienen una explotación ganadera de los animales, no conocen la agricultura tampoco, extraen directamente los recursos de la naturaleza. Y ciertamente, eso sí que varía un poco, pero viven de manera establecida permanentemente en torno al árbol de Ewa, que los cazadores y recolectores sí vemos que son más nómadas. Sí. Permanecen a veces durante años en un mismo sitio, normalmente durante meses, a veces durante años, pero son nómadas. En el caso de Avatar vemos que no, que ellos se quedan en el sitio, ¿no? Y la primera película plantea un conflicto que es muy semejante a la expulsión de los bosquímanos o bosquimanos de sus tierras ancestrales en el norte de Sudáfrica a el desierto del Kalahari, que fue por varias razones, entre las cuales recursos minerales y también alegándose cosas como que había que proteger a la naturaleza, es decir, que la caza de estos grupos de cazadores y recolectores
se consideraba que era negativo para la naturaleza. Es decir, ellos han estado conviviendo con la megafauna en África durante 300.000 años sin exterminarla y ahora nosotros les expulsamos, o la sociedad moderna, la sociedad industrial, la sociedad ya conocedora de todas las estructuras políticas, les expulsamos de sus tierras alegando que hay que proteger a la naturaleza de ellos, cuando somos nosotros los que destrozamos todo. Pero es que además hay que decir una cosa muy importante que quizás mucha gente no sepa, es que no cualquier tribu es de cazadores y recolectores. Los cazadores y recolectores son un grupo muy muy reducido de seres humanos que tienen unas estructuras sociales muy particulares, idénticas a las del Paleolítico o como las que se pueden ver en la película de Avatar. Es decir, son gente que vive en sociedades comunales, donde no hay propiedad privada de nadie, todo es de todos, todo se comparte, que tienen una profunda relación íntima con la naturaleza porque están sometidos a los imperativos de los ecosistemas. Hombre, que al final es como somos un depredador, o sea, son un depredador social, o sea, un depredador más en el ecosistema. Sí. Entonces estás por las propias leyes de la naturaleza. No vas a poder nunca haber sobrepoblación de humanos, porque si en caso de que esa población, ese grupo, ese pueblo crezca de los 30 individuos, 50 individuos, qué sé yo, claro, acabas con los recursos y por tanto tú mismo mueres. Entonces, es decir, es como cuando argumentamos que no puede haber sobrepoblación de lobos o de leones o de cualquier cosa, porque si hay más depredadores que presas, se acabó el juego. Entonces, al final, como dices tú, están ahí metidos en un entorno en el que tienes que estar como una cosa más en equilibrio con todo. Sí, y la forma que han descubierto o que descubrieron la evolución biológica de manera inconsciente, no digo que haya sido algo consciente, de estar incrustados en los ecosistemas de igual forma que un depredador apical, que es lo que son al final, es... Cuidado, no te rompas, Sancho, el ordenador. Hay gatos por ahí. Hay gatos sueltos. A ver, Es la forma que han descubierto si tapa el ordenador y ya está. Es a través de la prohibición y del tabú. Es decir, ellos tienen una serie de prohibiciones y de tabúes en torno a la forma en la que extraen los recursos del medio que también se ven reflejadas en Avatar. Es decir, James Cameron ha hecho un grandísimo trabajo. Por ejemplo, cuando Neytiri es la chica indígena, la chica Navi o Maticaya, de la que el protagonista se enamora, Neytiri mata a un animal y pide perdón a Eywa. Es como, oye, toca muchos temas, o sea, eso incluso no nos vamos a meter aquí, por aparte de porque sea un jaleo, porque no nos vamos a meter, porque vamos a hablar de ecología, ¿no? Pero incluso eso podría hablar del tema del veganismo, de la sostenibilidad, ¿no? De hasta qué punto, pues eso, los cazadores recolectores, ahora el gato está haciendo piruetas, ¿no? Hasta qué punto, pues los cazadores recolectores, pues viven en ese equilibrio y que aunque respetan muchísimo la naturaleza, pues le dan gracias por esos alimentos, ¿no? Pero bueno, que Sí. también toca ese punto, James Cameron. Y estas tribus son gente en el mundo muy, muy, muy reducida. Y eso es lo que yo cabría destacar, que Pandora es como un mundo lleno de megafauna, como el mundo en el que vivían los seres humanos hasta hace 10.000 años, ¿Tú básicamente. ahí crees que hace una metáfora al Edén? Es decir, lo que tenían Adán y Eva, ¿no? Eso que te vende la religión de el paraíso, los 7 mundos del Islam, todos los jardines del Edén, todo. Es una referencia explícita. De hecho, muchas personas, muchos filósofos y muchos teóricos han postulado el mito de la expulsión del jardín del Edén, como ese comienzo del Neolítico, eso que Gordon Childe llamó la revolución neolítica, que a día de hoy sabemos que fue más progresiva, que hubo un mesoneolítico, que hubo un periodo de transición, no fue tan rupturista como lo que sería... ¿Te vas a presentar? Ah, mira, este se queda piruetas. Este es Sancho que creo que no nos va a dejar grabar tranquilos, ¿eh? Nos conectamos, Sancho, a ti ahí con el Sancho, venga para allá. modo avatar. Bueno, pues has comentado de la chica esta, la chica Navi, y del protagonista, que eso no lo hemos dicho, que en las películas, sobre todo en la primera, ¿no? Se ve la transformación de un humano que llega a la Tierra, ocurren ciertas cosas, ¿no? Y consigue, pues, meterse en el cuerpo de un Navi, ¿no? Pues nueva tecnología para que, pues, pueda hablar con ellos, dialogar con ellos, ¿no? Un poco conseguir hacerse amigo de ellos para que, pues, ellos le enseñen cómo viven y les digan dónde están sus minerales y sus cosas, ¿no? Y entonces, pues bueno, vemos ese cambio de percepción, de cómo al final tienes que mancharte las manos, tienes que estar allí viviendo para darte cuenta
de que todo es mucho más profundo y que no son salvajes, que es lo que le hayan pintado, ¿no? De hecho, te lo pasan como de los dos extremos, de un hombre militar que llega ahí, un marine, que su misión es pegar tiros, a de pronto alguien que empatiza con una tribu, la cuida al final y se termina rebelando contra lo que es su propia especie, ¿no? O sea, que eso es algo más gordo, ¿no? Y al final, pues bueno, como tú decías lo de los bosquimanos ahí de Sudáfrica, yo por la parte que me toca también más lo he visto eso reflejado con los indios de Norteamérica, ahí de Canadá o de las llanuras de Estados Unidos igual, ¿no? Sí. Que llegaron ahí los ingleses, ¿no? Bueno, los europeos. Sí, los ingleses, sí. No buscaban acabar con los indios, pero ellos al final lo que querían eran los recursos. Bueno, los ingleses sí buscaban acabar con los indios. Bueno, sí. Ya estaba bien documentado cómo se pagaba la cabeza del indio. O sea, los Estados Unidos, el nacimiento de los Estados Unidos está muy vinculado a el exterminio de los nativos. Pero porque al final... Lo cual, por ejemplo, pero es como un poco también, español pero eso también se ve en Avatar, hizo. porque al principio no vas directamente a por los navis, sino vas a por los recursos, y una vez los que viven allí se te rebelan... Hay que decir una cosa que es muy fuerte, es que Estados Unidos activamente pagaba la cabeza de indio a un precio. Había gente que empezó igual que los alimañeros en España, bueno, la figura del alimañero era una persona que recibía un dinero de los ayuntamientos por llevar animales considerados dañinos, las alimañas, ¿vale? Eso estuvo en funcionamiento durante mucho tiempo en España, hasta los años 70 o cosas así, finales de los 60, y de igual que los alimañeros, que llevaban a los ayuntamientos cabezas de lobo, o de oso, todo. O de lince, o de lo que fuera. Águilas, zorros, bisones, armiños, todo. Estados Unidos hizo eso, pero con los indígenas americanos. Es decir, Estados Unidos pagaba la cabeza de un hombre a X valor y la de la cabeza de un niño o de una mujer a menos valor, ¿no? Entonces había gente que se especializó en los Estados Unidos y así fue como fueron conquistando el oeste, además de, por supuesto, arrebatándole la mitad de la superficie a México. Pero estos son temas aparte. Y es cierto que los indígenas americanos, como dices tú, están muy integrados y también han hecho una cosa muy interesante que es cierto que cuando llegan los humanos a América, porque es un depredador apical, como decíamos, de manera no consciente, gran parte de la fauna americana desaparece. Sí. Gran parte de la megafauna... Hasta las cacerías de los bisontes y... Bueno, los mamuts y toda esa megafauna americana desaparece con la llegada del ser humano. Pero no de manera maliciosa o intencional, eso sí es cierto. Y luego estos pobladores de América van a desarrollar civilización de manera aislada a las civilizaciones de Eurasia y de África. Pero gran parte de los habitantes de América van a ser cazadores y recolectores. Y algunos de ellos van a aprender a hacer la doma con el caballo. Y es una doma, la doma india que la llaman, que es muy distinta a la doma europea porque está mucho más basada en comprender al caballo, tiene como esa sensibilidad... Que en someterlo. Sí, está mucho más basada en comprender al caballo que en someterlo, que es un poco también lo que pasa en la película de Avatar. Ellos saben cómo tienen esos caballos. Sí, hay caballos, un herbívoro, cuadrúpedo... Vamos, o sea, lo que vendría a ser un caballo, básicamente. Sí. Bueno, caballo, cebra, de ese estilo de animal, sí. Y te das cuenta de que ellos conectan con los caballos de una manera... Sí. Como espiritual, como lo haría un indígena americano, bueno, aquellos indígenas que desaparecieron, los pieles rojas, los cherokees, todos estos que los estadounidenses barrieron, básicamente, no dejaron ni uno, han dejado unos cuantos ahí en unas reservas, los pobres están drogodependientes y, en fin, un escenario bastante... Pero se tiene documentado que esto era así. Sí. La doma india. ¿Tú has visto la película de Bailando con Lobos? ¿No? Pues tío, es igual, es un estadounidense ahí que, pues, en las zonas así de la llanura, pues se pierde, no sé qué, está con y le pillan los indios, pero en vez de matarlos empieza a quedar con las costumbres, se empieza a enamorar. Es que es Avatar, pero ahí se llama Bailando con Lobos porque por ahí, pues bueno, el lobo que siempre que antes es que los lobos se les ve como malos ahora, pero desde siempre la cultura, el lobo ha estado ahí metido como una especie icónica, sagrada, ¿no? Pues para los indios es una especie sagrada, ¿no? Y este hombre que al principio le ve con miedo, al final pues hay un lobo del que se hace su amigo. ¿Y tú sabes si está basada en hechos reales esta película? Ahí me pillas. Era de las favoritas de mi abuelo y me la ponía de pequeño. Ostras, tal vez tu abuelo te marcó, con esa película. Todo marca. Y por eso te has hecho tan lobero. Y bueno, Hugo, vamos a hablar de la ecología ya de Avatar, vamos a hablar de los animales. Bueno. Tenemos aquí una Wikipedia de... Existe.
existe la Wikipedia de Avatar con los animales. Yo no sé si tú querías... A ver, luego la gente nos echa en cara que somos muy especistas, que lo somos, pero bueno, en Avatar es que al final es un planeta, me refiero, somos al final Sergio y yo, dos personas, es imposible estudiar un ecosistema interno, aquí necesitaríamos para ver Avatar casi un físico, un geólogo, un botánico, un de todo. No, Nosotros vamos a nos hablar de los centrar- más populares, Sí, de de los más... animales, los que salen muchísimas especies, de incluso algunos más pequeñitos en algún momento. Nosotros al final, pues bueno, esto es un vídeo, vamos a hablar de los más representativos, de los que tienen los rasgos también funcionales que más nos pueden interesar para Sí. pensar cómo podría ser la ecología en Pandora. Y bueno, también, bueno, decir un poco lo que hemos hablado de la conexión esta espiritual, ¿no? Entre los navis y los caballos. Es que lo que nos intenta hacer llegar James Cameron con estas películas es que todo va mucho más allá y que esa conexión con la naturaleza se puede hacer física y los navis la hacen a través de una trencita que les sale, que es como si fuera un hongo, ¿no? Y eso lo dan a entender ellos que es como, como el micelio de un hongo. Los hongos, nosotros vemos las setas, pero la seta es la parte reproductiva del hongo. El hongo está por abajo y tiene como unas raíces que se llaman micelio y está conectado con todo, hasta incluso con las propias raíces de los árboles, y se ha demostrado que los bosques al final también se comunican. Esos micelios ayudan a transmitir señales de dónde pues está habiendo más sequía, de dónde hay más humedad, y en base a eso las raíces crecen hacia un lado, hacia el otro. Al final hay unas conexiones en ¿Y la sirven naturaleza. para intercambiar nutrientes también? ¿Puede ser? También ayudan. O sea, básicamente está pensado, las trenzas de los Navi son una metáfora clara, ¿no? Sí, Del micelio. sí. Incluso, de hecho, en la última película, que hemos avisado que iba a haber spoilers, pues el humano, que hay un humano por ahí, ¿vale? Un niño que se mete con los navis, le adoptan, es el hijo del malo, pero bueno, como que le adopta al grupo del protagonista y tal, y al final una chica le hace tragarse una espora, que eso, bueno, son como las semillas estas de los chopos que nos dan alergia a todos. Bueno, incluso no, creo que hay un organismo marino que también tiene como esa forma así, como si fuera una medusa. Sí. Pero bueno, el caso es que se la traga y al final la Tierra como que... Porque el niño se está muriendo, no pueden respirar, los humanos en Pandora no pueden respirar. Y en la planeta Tierra como que le echa unas raíces, unas hifas que se le va a tener por la boca, y luego cuando los humanos estudian a ese niño, que ese niño a partir de ese momento ya puede respirar en Pandora, es porque ha hecho una simbiosis con la Tierra. El hongo se le han metido ahí las hifas, las micorrizas, todo, y ya no se puede despegar de sus pulmones, un poco lo que dices tú, Sí. de esa simbiosis. Se ha convertido en un organismo, lo dicen literalmente, endosimbionte. Los endosimbiontes... Venom. Los endosimbiontes, tengo entendido que esto fue desarrollado por Lynn Margulis en su teoría de que las células eucariotas aparecieron como una simbiosis entre un parásito, que sería la mitocondria, y una célula procariota. Es decir, lo que dice Margulis en su teoría, estoy simplificándolo mucho, es que ese salto evolutivo tan fundamental para el desarrollo de la vida, nosotros estamos compuestos de células eucariotas, se produjo por la aparición de un endosimbionte, que sería esa simbiosis formada por ese parásito. Bueno, el ser humano, cualquier organismo, está lleno de bacterias, de virus, que participan con nosotros, pero es que nosotros al mismo tiempo también participamos con el entorno en el que estamos. Totalmente. Es decir, que hay una continuidad, no hay una ruptura. Un organismo no es un elemento aislado, un organismo es... Algo con su entorno, su medio, Exactamente. Las relaciones. Sí. Exactamente. Y bueno, como decías, el niño recibe ese micelio que se mete en su sistema circulatorio, en sus pulmones, en todo, y ese micelio le permite respirar. Bueno, y conectarse incluso a los otros animales. Y conectarse con Pandora, con Pandora. Entonces justo las cosas que argumenta el protagonista es que los humanos no vemos, van ahí, hemos llegado a Pandora a coger sus recursos, pero no vemos más allá, esas conexiones, esa cosa espiritual que el talar un árbol para conseguir los recursos de abajo no solo es talar un árbol y que no vale nada, sino que ese árbol pues está conectado con todo y al final se están haciendo daño a ellos mismos, ¿no? Yo creo que transmite mucho pues eso, cómo lo sufren todos los navis, ¿no? Todas las tribus. Y ojo, porque en la tercera película se ve que si tú le cortas esa coleta con la cual ellos se conectan a la Tierra,
el organismo, el Navi en cuestión muere. Es una buena metáfora de que nosotros, la sociedad industrial contemporánea, etcétera, está viéndose amenazada precisamente porque los seres humanos hemos roto esa capacidad, esa conexión con los ecosistemas, y en última instancia, cuando eso afecte a la capacidad productiva de la naturaleza, de los ecosistemas en los que vivimos, y también en su predictibilidad, porque cuanto más introducciones metes, más se desajustan y más imprevisibles son, al final también va a afectar a nuestra propia capacidad de supervivencia. Entonces... Es un símbolo de lo que dices tú, de si cortas lo que te une a la naturaleza, tú mismo te vas a morir. O sea, sí. O sea, está muy bien casado, ¿no? Bueno, vamos a darle a la ecología. Sí, todos los animales... estamos hablando de ecología. Sí, claro, la película hace explícito, a través de este tipo de cosas, como el micelio que... Los vínculos. En el caso de la Tierra, el micelio es el caso en el que se ve claramente. También tengo entendido que el micelio, esto lo vi en un documental, o sea, no es algo que yo haya leído, pero que el micelio o el consumo de hongos con capacidad psicoactiva, es decir, con capacidad de inducir alucinación y cosas así, fue fundamental en el desarrollo cognitivo de los sapiens. Yo he leído también alguna cosita de esa. Sí, ¿verdad? Incluso eso, en la sabana, o sea, cuando estábamos pasando de lo que el bosque a la sabana, que ayudó a la parte de levantarte, de erguirnos, de apoyar las manos a ya ser bípedos. ¿En serio también? Claro, porque al final como que te hace ver mejor ya nos metemos, esto no es la psicobilina, todo el tema de los hongos y de cómo pues ayudaba los que eran los humanos en ese momento, buscaban también hongos para... Sí. No, creo que tengo entendido que incluso para las conexiones neuronales y para facultar la imaginación, que ha sido fundamental en nuestro desarrollo evolutivo, el ser humano ha evolucionado consumiendo estos hongos y por lo tanto el micelio también, ese lado de conexión que vemos en Pandora, ¿no? Ellos se conectan al árbol Iwa a través de esos hongos. Bueno, muy posiblemente, porque también esto se ha demostrado que la religión, aunque no la religión cristiana, porque ya la religión cristiana ofrece la trascendencia después de la vida, ¿no? Pero la religión como fenómeno en general, la religión estuvo muy vinculada a estos fenómenos psicoactivos propios de ciertos hongos o ciertas... que consumían los seres humanos, ¿no? Entonces en Avatar vemos que conectan a través de ese hongo y llegan a un estado de trance y de conexión con Ewa, y muy posiblemente es así como lo vivían y como lo siguen viviendo muchas tribus que consumen. Bueno, no solo hongos, sino, bueno, pues es muy conocida, por ejemplo, la ayahuasca, ¿no? En América. Creo que en México lo llaman peyote o algo así, no me acuerdo cómo lo llaman. Sí, me suena. Peyote, creo que lo llamaban, la ayahuasca. Todo el mundo la conoce como ayahuasca. Entonces, que es que todo está muy bien pensado y está muy bien construido a nivel simbólico, ¿no? Sí, en eso no ha perdido detalle. Y los animales tienen también esa capacidad de conexión. Hay un mundo rico en fauna. Y nosotros vamos a hablar de esto, Hugo. Vamos al grano ya, que nos enrollamos. Yo creo que todo está siendo muy interesante y también por eso estos vídeos molan. Sí. Yo creo que por eso también lo queríamos grabar, porque al final es una charla muy cercana. Y oye, van saliendo cositas a raíz del hilo conductor que es Pandora. Sí. Y bueno, pues sí, bueno, hemos mencionado que había, de momento solo hemos mencionado de los caballos. Sí. No, y hemos mencionado también de un ciervo que caza en un momento esta mujer y da gracias por su carne, ¿no? Entonces, bueno, podemos intuir que hay una fauna herbívora, pues eso. Allí hay que pensar que las razas silvestres serían como también las mismas que las domésticas. O sea, no, cuando hablamos de caballos, no están montando un caballo con aspecto de caballo. Bueno, al final... Esos caballos, ellos los cogen directamente de la naturaleza, no es que los tengan apresados. Claro. ¿Vale? Ellos pueden establecer una simbiosis esporádica, también lo pueden hacer con dragones.
Ujú. Lo pueden hacer también con... Bueno, con todo. Con todo. Con todo, Con la con pantera todo. incluso. Con todo, Lo hace... con todo, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, como estamos contando, hay distintos organismos. La película uno está más centrada en la Tierra, entonces es donde mejor se pueden ver, En ¿no? Pandora, ¿no? Sí, sí, en esa zona. O sea, en la Tierra me Ah, refiero en en la la tierra. parte terrestre. En tierra Sí, firme, en sí, tierra sí, sí. firme, ¿no? Más en la parte del bosque. Y por ejemplo, también hay un momento en el que aparecen unos especies, no sé si son como rinocerontes, o tienen así como aquí... Los organismos que hay ahí en Avatar al final son una mezcla un poco entre especies animales que hay en la Tierra que están ahora mismo o especies extintas, ¿no? Sí. Por ejemplo, lo que tú has dicho, los dragones que vuelan, ahí yo creo que se ha inspirado Cameron en el Archaeopteryx o en dinosaurios, ¿no? Al final, Pterosaurios, en pterosaurios, pterosaurios, sí. sí. Sí, sí. En reptiles voladores del área secundaria, Sí. ¿no? Sí. Y ahí también pues encontramos unos más pequeñitos y luego el más grande, el tochísimo, que es en el que se monta el protagonista al final pues para poder volar y ir a la guerra, ¿no? Pero luego también, pues, Que por cierto, tienen un tamaño muy semejante a, pues bien sabemos que hay algunas especies de pterosaurios que alcanzaban los 12 metros de envergadura, ¿eh? Creo que es el ornitoqueiro, creo que se llamaba, y el Quetzalcoatlus, no sé cómo se pronuncia, Quetzalcoatlus, lo dejaremos escrito, que alcanzaban un tamaño muy semejante a... Sí. Y llegaban a pesar 200 o 300 kilos, ¿eh? Ujú. Que a día de hoy el animal volador más pesado, que es la butarda, pesa 20, o sea que es impresionante. Sigue... Sí, vale. Entonces, pero luego también, en algún momento que el protagonismo cuando entra en Pandora, y aquí pues bueno, aunque en ningún momento tengo que decir que se hable mal de los carnívoros, el único momento en el que se pintan como malos es justo cuando el humano pues está ahí aprendiendo a manejar su cuerpo de Navi y se queda de noche en la selva. Y ya es cuando de noche, oh, te van a comer y ¿quién viene? Pues no es el lobo feroz, ¿no? Aparecen como una especie de perros al principio, pequeñitos, varios, que sería lo que vendría a ser un mesocarnívoro, un mesodepredador. Y luego aparece por ahí también una pantera gigante. Entonces, me gusta mucho cómo lo representa. Tienen sus nombres, ¿vale? Nosotros no lo sabemos, estamos hablando con nombres de especies terrestres, o sea, de aquí de la Tierra. Sancho ataca de nuevo. Hoy va. Estamos hablando con nombres de la Tierra, pero tienen sus nombres allí o tal. Pero bueno, incluso aquí James Cameron ha mantenido los detalles. Y me refiero pues al final, bueno, los depredadores especies nocturnas, los mesocarnívoros suelen ser especies al final más gregarias, ¿no? Y por eso mismo estos perros que son más pequeñitos Sí, sería como atacan en juntos. como Yo un pienso licaón en los o algo así, ¿no? licaones, en los... Ahí no me salen los de Australia, los dingos. Dingos. O los cuones Sí. de India. Sí, y luego sin embargo el que aparece solo, la pantera, ¿no? El jaguar, que obviamente no es ni una pantera ni un jaguar, os iremos poniendo imágenes de los bichos, pues ese es un bicho que es más solitario, que al final pues es como los jaguares. Como un felino, sí. Como un felino, Sí. un tigre que caza más solo, ¿no? Entonces ha tenido ahí más cuidado. Y justamente representa un poco también como esos herbívoros, hay un momento ahí en el que, bueno, se encuentran y huyen, pero no están huyendo del protagonista, que se piensa que están huyendo de él, sino del depredador que le tiene detrás. Entonces, al final, hay niveles tróficos en Pandora, en la parte terrestre. Hay más mamíferos, aparecen más mamíferos. Bueno, ¿podemos decir que son mamíferos? En ningún momento se ve, pero podemos entender, excepto los que vuelan. Guardan semejanzas a mamíferos. Estructurales Sí. con mamíferos, por la forma de moverse, por... ¿no? Sí. Por ejemplo, en la última película, en la 3, en la 2, que yo recuerdo no lo vi, sale en el mar un animal que a mí me hizo mucha gracia, que es como una nutria marina. Las nutrias, no sé en dónde es, en Estados Unidos, en qué bahía, que son unas nutrias muy graciosas que viven ahí en... Sí, la nutria marina. La nutria marina, sí, son nutrias marinas. Pues igual, ¿no? Como la parte 2 y 3 está más ambientada en el mar, salen como unas nutrias por ahí, pues... Aunque hay que decir que la nutria de río común europea, la nutria europea que conocemos, en ocasiones también se mete en el mar. Sí. Es esporádico porque luego tienen problemas con la sal con el pelaje y tal, tienen que lavarse, pero lo hacen. Sí, sale noticia en Asturias de ha salido una nutria en la playa de Llanes, o yo qué sé. Sí. Es raro, pero lo hacen. Sí. Es raro, pero lo hacen. Y bueno, ese comportamiento, al final, imaginamos un escenario hipotético en el cual
una población de nutrias europeas, nutria común europea, imaginemos que hay una situación ecológica muy característica que hace que hay una escasez de un cierto recurso de que dependían y de repente descubren que pueden obtener alimento en el mar, en algún nicho particular, pues esto posiblemente tuvo que ser así, no sé, eso podríamos investigarlo luego. En caso de que no sea así, lo indicaremos. Si es así, lo dejamos, ¿vale? En el vídeo. Y entonces esas nutrias empiezan a explotar ese nicho vinculado al mar y poco a poco van desarrollando unas adaptaciones, como es el caso de la nutria marina, para vivir en ese entorno plenamente, sin depender de, en este caso, el agua dulce para su pelaje o para hidratarse, etcétera, ¿no? Y, en fin, estas nutrias que vemos en el planeta de Pandora son claramente nutrias marinas, tienen más extremidades, tienen diferentes características físicas, pero sí, serían como nutrias, ¿no? Entonces, pues bueno, esto nos da de pensar un poco también, pues, que al final tienes una megafauna, que aunque Pandora te lo pintan como un bosque, es una megafauna que al final, pues bueno, el rinoceronte con sus también revienta árboles, o sea, podemos entender que también hacen sus claros en el bosque, crean un poco sus zonas también de pastos, ¿no? Que bueno, de hecho sale en un momento, no le dan mucha importancia en la película, pero hay un momento en el que, pues cuando van a atacar los humanos, ¿no? Y el protagonista vuela con su pajarillo y consigue reunir todos los clanes, hay un momento en el que se van a las llanuras y habla con los de allí y esos son los que acuden en caballos, ¿no? Representando un poco también a lo que vendrían a ser los mongoles, Siberia o incluso los indios, sí, las llanuras de Norteamérica. Entonces, bueno, pues que hay ecosistemas diferenciados y que al final pues vemos cómo pues distintas especies viven en distintos medios, ¿no? Y también un poco esas funciones ecológicas que tienen en la Tierra, pues también las podrían tener en Pandora. Sí, bueno, mamíferos, luego también están las ballenas, ¿no? Que es el protagonista principal, pues como has dicho, de la película 2 y 3. Y 3, sí. Y... Bien, las ballenas de Pandora, a mí me parece un caso que debemos de analizar, además de por la importancia que tiene en la película, pero porque es muy interesante. Las ballenas de Pandora, desde mi punto de vista, su fisionomía es muy parecida a la yubarta, a la ballena jorobada. O sea, estéticamente es como una ballena jorobada con una frente parecida a un martillo, ¿no? Como si fuera una mezcla entre una ballena jorobada y un tiburón martillo en su forma, ¿no? Y se reúnen todos los años en un punto para reproducirse. Estas ballenas tienen un material que tiene aplicaciones biomédicas y entonces los humanos quieren extraer cuanto más rápido posible y cuanto más y pirarse de allí, ¿no? Que es un poco como se llama la ley esta de los atunes de Estados Unidos, que no sé, en biología se estudia mucho, los comunes, la tragedia de los comunes. Pan para hoy, hambre para mañana. Sí. Sin hacer nada sostenible ni ético, nos reventamos todo ahora, sí, nos forramos y ya pues... Y todos los temas planteados en las ballenas de Avatar son ciertamente análogos a la realidad. Es decir, son seres súper inteligentes, con cultura, que tienen unas rutas migratorias que se reúnen anualmente en un sitio, bueno, aquí muy cerca, bueno, más que cerca, en Portugal, en territorio nacional portugués, tenemos una reunión anual de ballenas en las Azores, para reproducción, exactamente igual que sucede en la película, y... Ya está el gato de nuevo ahí. Ya está el gato otra vez, nuestro amigo Sancho. Y hablan también de los cantos de las ballenas. Hablan de los cantos de las ballenas y, en la historia de la humanidad, la caza de las ballenas ha sido... es una tragedia de escala ecológica mundial, que ahora vamos a tratarlo aprovechando esta ecología ficticia de Pandora, y por temas muy parecidos. Se consumen muchos productos derivados de las ballenas. También han tenido aplicaciones biomédicas algunos de los materiales que producen las ballenas, como es el caso del espermaceti, tengo entendido, de los cachalotes.
El spermaceti es un material que está en el cráneo, en la cabeza de los cachalotes, que varía su densidad en las inmersiones. Los cachalotes, bueno, voy a decir otra cosa también. Aunque se parezca a la yubarta, la ballena de Avatar, en realidad, en muchos sentidos, Sancho, estate quieto, venga. En realidad, en muchos sentidos, es que nos va a tirar el equipo entero, el gato. Es una ballena universal, porque tiene características que podríamos sustraer de distintas ballenas de la Tierra, ¿no? Y como decía, la yubarta, el cachalote fue cazado durante mucho tiempo por el spermaceti, que cubre su cerebro y les ayuda, creo que tanto para temas de sensibilidad, ¿vale? Sí. Por su ecolocalización y todo ese tipo, no sé qué tiene el material, como porque cambia su densidad en las inmersiones. Los cachalotes bajan hasta 1500, 2000 metros de Es una profundidad barbaridad. para cazar calamares gigantes. Es decir, los duelos que suceden a 1500 metros de profundidad en la Tierra son titánicos. O sea, estamos hablando del cachalote, es un bicho de 20 y pico metros de tamaño, una barbaridad de toneladas de peso, o sea, 100 y pico toneladas de peso, que se meten ahí, se sumergen en inmersiones de 1 hora, aguantan sin respirar una barbaridad de tiempo. Yo creo que hasta 1 hora y media aguantan. Y cazan otros bichos también colosales, que son los calamares gigantes. Algunos de ellos llegan a medir 20-30 metros. En el Museo de Ciencias Naturales de Madrid tenemos uno por lo menos de 10 metros. Es grandecito, yo creo que es lo que 15. más llama la atención a la gente. Sí, ¿verdad? Y claro, todo ese escenario planteado en la película, de las ballenas como seres muy inteligentes, con cultura, que tienen unas migraciones estacionales y que todos los años se reúnen en un sitio, que sufren persecución porque son explotadas comercialmente. Todo eso es una transcripción literal de la realidad. Que tengo aquí unas cifras que yo me he guardado de una conferencia que di hace unos años en la Universidad Politécnica de Valencia. Una realidad, la Tierra, en la cual observamos que desde el comienzo de la pesca comercial de ballenas, en el 1890 hasta el año 2001, ¿vale? Vemos un declive. Voy a dejar los gráficos, los voy a poner aquí, ¿vale? Según los cuales la población de algunas ballenas, por ejemplo la ballena azul, ha pasado de 340.000 ejemplares a, en la actualidad, en torno a 4.000 ejemplares, pero habiendo tenido un pico mínimo en los años 60 de 600 ejemplares. En los años 60, la ballena azul, el organismo más grande ¿De la Tierra? de la Tierra y que jamás haya existido por peso, aunque no por longitud, porque ha habido titanosaurios un poco más largos, los famosos Diplodocus, ¿no? Pues algunas especies de titanosaurios emparentados con los Diplodocus. El Argentinosaurus, por ejemplo, creo que llegaba hasta los 40 metros. Pero la ballena azul llega a los 32, 33, pero sí que pesa 180 toneladas, hasta 180 toneladas, y que se sepa nunca ha habido ningún organismo tan pesado como la ballena azul, ¿no? El organismo más grande de la historia de la vida en la Tierra pasó de 340.000 individuos a 600 individuos en menos de un siglo por la caza humana. Y sucedió algo increíble, Hugo, y es que El tratado de los... ¿no? Efectivamente, en el 1966 se hizo un tratado, la Comisión Internacional Ballenera, Whaling International Commission, o algo así en inglés, hizo el primer tratado internacional, junto con las Naciones Unidas y todo, de protección de una especie. La primera vez que la humanidad en su conjunto decide que una especie no puede ser cazada fue con la ballena azul en el año 1966, y desde entonces hasta ahora se ha recuperado un poco. Sigue siendo una mejoría muy tímida. En aquel momento se pensaba Que ya por un cuello de botella así dices, es que esto se extingue, ¿no? Sí, de hecho, ¿sabes qué se pensó, Hugo? Que los cantos de las ballenas azules, como ya habían tan pocas y estaban tan dispersas, no iban a lograr oírse, contactar
entre sí se iban a extinguir, ¿no? Yo os digo una cosa, ya mi corazón está... A veces se me entristece el corazón de pensar que hayamos acabado con la megafauna de América, de Eurasia, e incluso más aún con la de Australia, o que incluso en el siglo XX hayamos acabado con especies como el tiracino. Si hubiésemos exterminado a la ballena azul, yo no sé, o sea, no sé cómo yo digeriría eso. Para mí sería, imagínatelo, Hugo, que no hubiésemos llegado a tiempo, imagínate que no hubiésemos llegado a tiempo. Ahí es donde salen los héroes, ahí Jacques Cousteau y todo. Sí. Y eso lo ha sabido reflejar bien en James Cameron, ¿no? Porque al final, pues como dice Sergio, la ballena es un animal que unió a todo el planeta, consiguió que todos los países se pusieran de acuerdo, algunos más que otros, algunos con más presiones que otros. Luego al final ya sabéis que los acuerdos internacionales hay veces que se incumplen, pero el caso es que es una medida que puso de acuerdo a todo el mundo para proteger la naturaleza, ¿no? Y eso lo demuestra en Avatar, como al final, pues, ante la caza masiva de ballenas que se está dando, se consiguen unir todas las tribus de los Navis y, pues, plantarle cara a los seres humanos que, aunque, pues tienen otro tipo de armas, otro tipo de robots, y, pues, bueno, se pegan la sobrada en la película 1 y en la 3 de... En la 2 no sé si también, no, en la 2 no, en la 3, pues de pedir ayuda al planeta y que el propio planeta sea el que le ayude con, pues, un poco a lo Tarzán, ¿no? A llevar ahí a acompañarles con sus animales para luchar contra los humanos, es el momento en el que pues consiguen plantarle cara, ¿no? Al ser humano. Entonces, sí. La ballena, los torcuns, ¿no? O tulkuns, o no sé cómo se llama, los tulkuns, sí. Son ese hilo conductor y pues como digo, pues es que al final Avatar tiene unas escenas que tanto sea por lo emotivo de lo bonito como de lo emotivo por lo triste, sales con un sentimiento de no solamente decir qué película más buena me he visto. Si te la has visto en 3D, recomendamos verlas en 3D, yo por lo menos. No suelo decir qué película más buena me he visto, sino te hace pensar, de decir, oye, es que en la Tierra están pasando también estas cosas, es que pues esto que estamos viendo así lo están haciendo con otros pueblos de la Tierra, otros humanos, ¿no? No están hablando ya ni de que sea otra especie, sino al final ese trato pues se le da igual a otros seres humanos. Es que lo que se le está haciendo a estos animales también se le hace a los animales de la Tierra. Es que lo que se le está haciendo aquí al planeta, a Pandora, también se le está haciendo a la Tierra, ¿no? Y es como el libro este de Crónica de una muerte anunciada. Es que ya te están diciendo que es que la Tierra, pues es que ya no queda nada. Y vamos a otro planeta, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Pues lo mismo. O sea, no hay un plan B, es ir a agotar. De hecho, yo os he hablado de las cifras solamente de la ballena azul, pero os voy a compartir este gráfico. La ballena jorobada ha pasado de 231.000 individuos a 40.000, la ballena gris más de lo mismo, o sea, todas. Os voy a compartir el gráfico porque es que el nombre en inglés, fin whale, ha pasado. ¿La fin whale cuál es? ¿Tú lo sabes? No. Pero esa lo mismo es la que cazan en las Feroe todavía. Puede ser. El Calderón. La fin whale ha pasado de 762.000 individuos a 109.000 individuos. La Bright Whale de 392.000 a 181.000. ¿Y sabéis lo que pasa con todo esto? A la gente que nos esté oyendo y que nos interesen estos temas, la cuestión de las ballenas, y esto es lo que yo hablé un poco en la charla esta que di en la Universidad Politécnica, es que las ballenas no están para decorar, ¿vale? Resulta que estas cifras millonarias de ballenas, que recordemos son organismos de muchas toneladas de peso, eran fundamentales en el intercambio de nutrientes de los océanos. De hecho, son una de las principales... yo he leído artículos académicos, si queréis los comparto con vosotros, que plantean que el total de ballenas que había en el Atlántico, ¿vale?, que como estamos hablando hasta hace un siglo y medio, hablábamos de decenas de millones de seres vivos, de toneladas de peso, ¿vale? Vale, se nos ha acabado ya la GoPro. Bueno, seguimos aquí en esta cámara. Decenas de millones de organismos de decenas de miles de kilos, cientos de miles de kilos, ¿vale? Que antes hemos hablado del cachalote, ¿no? Que se sumerge 3.000 metros, vuelve y coge recursos que viven a 3.000 metros, organismos que viven a 3.000 metros,
los depredan y luego defecan en la superficie, ¿vale? Eso, llevadlo a decenas de millones de animales haciendo eso constantemente. Una hez de una ballena azul, no sé cuánto pesa, pero debe de ser cientos de kilos. Bien, ¿qué pasa con esto? Que como os comentaba, en unos artículos que yo leí, se postulaba la idea de que el intercambio de nutrientes que podían suponer las ballenas a finales del siglo XIX podía ser semejante al aporte de nutrientes del Mississippi y el no sé qué otro río, el Missouri juntos, ¿vale? Que es una bestialidad, pues son ríos que, o sea, son ríos que aportan una bestialidad de toneladas de recursos Sí. anualmente, no sé qué cifras estaremos hablando, pero tiene que ser una bestialidad. ¿Y qué pasa con todo esto? Pues que se desactivan funciones ecológicas, se desactivan lugares en los cuales aparecía la vida, ahora ya no aparece porque no se producen esos fenómenos, porque en los mares del mundo, la mayor concentración de fitoplancton está en los polos, porque el fitoplancton necesita luz y nutrientes. ¿Qué pasa en los mares cálidos? Que se estratifica el agua, porque cuando el agua alcanza más de 10-12 grados, creo que es aproximadamente, las aguas más cálidas se quedan encima y abajo se ponen las más... No se mezclan, sí. No se mezclan, las más frías son más densas, son más pesadas y se quedan abajo. Entonces, ¿qué pasa en todas esas zonas? Esto es lo que pasa en verano en los embalses, que como hace mucho calor, vamos, seguro que habéis visto en algún telediario, en verano es típico de aparecen peces muertos en las orillas de no sé qué embalse, pues porque en verano, pues eso, no se mezclan los lagos, capas dimícticas o no sé cómo se llaman, y entonces claro, el agua no se oxigena y los peces se mueren de oxígeno, o sea, es básicamente se mueren eso. asfixiados. Sí, Se mueren asfixiados. Pues en el océano pasa eso, que el fitoplancton se concentra en los polos, sobre todo en el círculo polar ártico y alrededor de la Antártica, porque el agua no está a una temperatura elevada y por lo tanto no se estratifica y se produce ese flujo. Entonces, las migraciones de ballenas, voy a repetirlo otra vez, que eran de decenas de millones de individuos, de decenas de miles de kilos, ¿vale? Las migraciones de ballenas transportaban en superficies inmensas donde no había intercambio de nutrientes toneladas y toneladas de heces, toneladas y toneladas de mierda, ¿vale? Permitiendo explosiones de fitoplancton, permitiendo por lo tanto desencadenar ciertos procesos, y eso es lo que planteaban los autores que yo leí en estos artículos. Y claro, estamos hablando de que todos los mares de la Tierra están conectados, ¿vale? Son navegables tanto por seres humanos como por animales, y que ese flujo de intercambio de nutrientes de millones y millones de toneladas de nutrientes todos los años se ha desactivado por la extinción, la casi o virtual extinción de las ballenas. Y yo tengo una frase aquí que he guardado, y es que Thomas Huxley, el famoso bulldog de Darwin, que fue uno de los grandes defensores del evolucionismo en el siglo XIX, que fue presidente de la Royal Society, es decir, una persona que tenía que saber mucho de ciencia, por lo menos para la época, en el 1883 dijo que probablemente todas las grandes pesquerías son inagotables, es decir, que nada de lo que hagamos afecta seriamente al número de peces. Bueno, pues un siglo después de estas afirmaciones, los océanos del mundo están exhaustos, hemos reducido drásticamente la población de ballenas, de peces, tenemos desiertos marinos ya, o sea, hemos causado desiertos marinos, y por suerte hemos visto que recientemente, mañana, estamos grabando este vídeo el día 16, el 17 se va a firmar un acuerdo para protección de ciertas áreas de alta mar, precisamente para prevenir esto. Y es que, amigos, hemos desestructurado ecológicamente no solamente los ecosistemas terrestres de la Tierra, sino también los océanos. Te vas a quedar así mirando después de tal. No, a ver, pues bueno, ya sabéis que siempre en nuestros vídeos queremos lanzar mensajes y entonces, bueno, aunque estábamos hablando de Pandora y de Avatar, pues bueno, obviamente no podemos pasar por alto todo esto y que al final todo el tema de las ballenas
que se menciona en la película, pues viene un poco a raíz de esto, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que era algo muy importante decir. Y sí, al final, en el planeta Tierra nos hemos centrado en las cosas que vemos, en los ecosistemas terrestres, y es donde hemos hecho los parques nacionales, al final, los espacios naturales protegidos, ¿no? Pero casi no hay parques nacionales marinos, o sea, a lo mejor no sé qué superficie es exactamente la que está protegida de la Tierra, pero no es ni un tercio lo que está protegido de los mares. Hace 2 años, cuando yo preparé esta charla para la universidad, había un 8% de la superficie marina protegida, del cual, no del cual, sino, pero solo un 3% integralmente protegida. Es Sí. decir, solo un 3% del total de la superficie marina no se podía hacer pesca comercial, y un 8%, hasta un 8% con moratorias, permisos y cosas así. Pero es incluso, Un 3% yo que es sé, ridículo, con la ridículo. gente que bucea, con los centros de buceo, tal, en muchas zonas que han hecho reservas marinas, que es donde se va a bucear, ¿no? Hablando con los buzos de allí, te cuentan cómo en muy poco tiempo eso se ha conseguido restaurar y cómo al final crear áreas protegidas ayuda a que en esa zona, aunque no se pueda pescar y aunque al principio la gente pueda estar en contra, luego al final emana vida hacia los lados. Entonces al final que es algo muy positivo para todo el mundo, ¿no? Sí, sí, creo que tiene un nombre, es el efecto spillover o algo así se llama. No sé. Es como que cuando tú creas un área marina protegida, también sucede en los ecosistemas terrestres. Por ejemplo, en África, con los parques nacionales aportan mucha fauna a los cotos de caza, ¿vale? Pero volviendo a los mares, cuando tú proteges un área marina, al final los pescadores tienen más pesca, Más recursos. porque la vida se sale del parque. Se sale del parque, Claro. sí. Y al Así final es mejor que- para todos. Sí. Entonces, bueno, yo creo que ya llevamos 1 hora y 10, más o menos, 1 hora, que así dejando un poco un mensaje positivo, podemos... ¿Alguna cosita más que quieras comentar sobre Avatar? No. A ver, hay otras especies que no hemos mencionado, ¿no? También de los mares salen a tres, las carabelas portuguesas, Ajá. son unas medusas que se transportan en el mar a través de una bolsa de aire, entonces flotan ellas en la superficie y se van moviendo, y tienen unos tentáculos que son, luego los que cuelgan, son muy venenosas, se las llama carabelas portuguesas, ¿no? Pues hacen alusión a ellas en la película, pero las hacen como que vuelan, ¿no? Las utilizan para desplazarse en el aire, pues usando esa bolsa de aire para desplazarse, ¿no? Sí, sí. Les han dado cierto protagonismo y es que son muy bonitas, Sí. son preciosamente mortales. Sí. A mí hay una cosa que me ha sorprendido mucho, aunque esto es al margen un poco de la ecología, y yo no sé si tú tendrías alguna opinión al respecto, y es que en la tercera película vemos muchas referencias religiosas. Es decir, hay una suerte como de profeta que tiene capacidad de contactar con Ewa, que es un poco como la diosa de Pandora. Es una suerte como de reivindicación un poco matriarcalista o no sé cómo decirlo, de la religión, que los cazadores y recolectores, pronto subiré un vídeo sobre los pigmeos en mi canal, o sea que por favor suscribiros para no perderoslo, hablo de esto. Los cazadores y recolectores, en concreto los pigmeos, creen en un ser supremo, en una suerte como de soplo vital o de verbo del mundo, ¿vale? O en espíritu hacia el que las cosas se desarrollan o tienden, pero no le dan género. Es como una fuerza, no es un dios personal como en la religión cristiana o las religiones monoteístas. Y yo creo que Cameron, bueno, pues se ha sumado un poco a ciertas reivindicaciones de los últimos años. Desde mi punto de vista, creo que no debería de haberlo hecho, pero bueno, ya está. Ha hecho una diosa femenina, que sería algo así como la madre tierra, la diosa de Pandora, ¿vale? Cuando hablamos de la Pachamama, ¿no? De la madre tierra, pues Cameron ha construido esa diosa femenina, que es Ewa, y que una profeta que además es nacida de una mujer virgen, o sea, ¿verdad? O sea, cristianismo puro, nos ha hecho un popurrí, o sea, ha hecho Cameron ahí un popurrí de como la religión de los cazadores y recolectores, con algunas cosas de la religión cristiana, con... Bueno, hay muchas cosas que hacen alusión a la Biblia. La profeta nace de una mujer virgen, ¿vale? La profeta puede hablar con ese ser personal, ¿vale?
es casi como una encarnación de alguna forma como una emisaria, no sé si llega a ser como lo que sería una Jesús, por así decirlo. Y luego hay un personaje femenino que es Malévolo, que es la dueña del fuego, ¿vale? La dueña de la tribu del fuego es una mujer que se ha rebelado contra Aiwa, contra la naturaleza, porque no le ayudó en un determinado momento y es una persona... Hubo un volcán, quemó Sí. su bosquecito y entonces, claro, pasó de la abundancia a de pronto pues verse ahí... Sí, y es una suerte como de sí. ángel caído que Sí. dice, yo me rebelaré contra ti, Contra algo así. contra Aiwa, contra esa diosa, ¿no? Y a mí me ha llamado muchísimo la atención eso, Hugo. ¿A ti no te ha parecido interesante eso? De la... Hombre, está interesante, ¿no? Y yo creo que al final... es que habla de la religión, pero es que incluso casi podríamos hablar pues, de la filosofía y de Nietzsche y de, al final, el hombre, ¿cómo es la frase en latín? Del hombre es lobo para el hombre o algo así, ¿no? Ah, sí, de Hobbes. Sí, Hobbes, sí, pues que al final, pues que hay navis y que aunque todos viven en armonía y esa pureza y esa conexión con la naturaleza, pues que al final, pues también te hace plantearte lo de la semilla de la maldad, hasta qué punto está plantada en uno mismo, hasta qué punto hace falta algo que active ese lado y ya te quieres reivindicar contra tu El religión, orden. contra el orden de las Sí. cosas, ¿no? Y bueno, sí, no sé, a mí por ejemplo, a mí lo único que no me gustó de esa parte fue que le pusieran rostro a Ewa, ese momento en el que como Y que femenino, además. a mí eso me da un poco más igual porque como es Ewa y tal, pero me gustaba el momento en el que lo mantenían como sin forma, que hablas de la Tierra y que la Tierra está conectada además una forma humana, ves como un rostro femenino, o sea, es un poco también como lo que una yo diosa digo personal. del Islam, ¿no? No tiene Dios, o sea, Dios no tiene cara. No tiene forma, sí. Sí. No es personal, Sí. sí. Pero, y además, el hecho de que lo hagan como si Ewa fuese una Navi, también sería una diosa restricta a ese planeta. Ya no sería una diosa creadora universal. O sea, para mí tiene razón, ha ¿Para perdido... ti es una nave? ¿O es como una humana? No sé. Sí, pero bueno, ahí claro, ahí sí, se debe hacer un poco un lío. Lo que hablábamos de la seta, se debe meter alguna seta, Sí. ¿no? Porque ahí, claro, entonces, en ese sentido, lo que planteamos todo el rato del equilibrio y lo de que el ser humano está metido en el ecosistema es un poco antropocéntrico. Porque tu Dios tiene forma de humano. Claro, las religiones monoteístas son muy antropocéntricas. De hecho, aunque el Islam no considere que Dios tenga una forma personal o que esté hecho de imagen y semejanza del hombre, sí que considera que el ser humano, ocupa un lugar privilegiado frente al resto de las criaturas. O sea, también es una religión antropocéntrica. Sí. Y claro, al final Eiwa tendría que haberse mantenido, como tú dices, como algo mucho más abstracto, como Sí. ese verbo o soplo de la Sí. vida. Mucho más antes que... Y además tendría esa reivindicación universal. Sí. Porque si tú planteas a Aiwa con la forma de un Navi, pues al final hemos dicho al inicio de este vídeo que las leyes de la naturaleza se aplican a todo el universo, ¿no? Claro. Entonces, un dios creador tendría que ser un dios creador de esas leyes, no de las que competen solo un planeta, ¿no? Bueno, ahí está ese toque fantasioso que al final, pues bueno, es una película. Pero bueno, que un poco lo que hemos comentado en este vídeo, no queremos que ahora que está terminando os llevéis esa imagen de tal, sino que, pues bueno, que ciertas leyes o ciertas cosas, vamos, todo lo ha mantenido muy bien y es un peliculón y estamos intentando buscar las cosquillas no sé cómo es la frase, al mono. Los tres pies al gato. Los tres ¿no? pisos al gato, que ya que estás hecho ahora está tranquilo, pero bueno. Que nada, yo ya estaría ¿Sí? a gusto, sí. No sé si tú quieras añadir algo más, pero bueno, hemos tocado muchos palos, ¿eh? Hemos tocado muchas Muchos cosas. palos Yo y creo que queda un vídeo... Ha quedado un vídeo muy lleno, muy interesante. Hablaremos en el título pues de Avatar, porque al final es el hilo conductor, pero yo creo que cualquier oyente le puede interesar o lo puede compartir, tanto desde el punto de vista conservacionista, desde el punto de vista de, ¿cómo se llaman los críticos del cine? Bueno, en cualquier caso, cinematográfico, sí. filosófico, religioso, tocamos muchos temas. Y bueno, pues al final este tipo de vídeos que ya le estamos cogiendo el gusto a hacerlo así más medio de charla, debate, Sí. yo no estoy tan acostumbrado, pero bueno, me siento cómodo. Y bueno, van saliendo muchas cosillas y creemos que al final nuestro mensaje de nuestros canales, que es intentar poner nuestro granito de arena en la conservación, pues también nos esté llegando. Así que si no quieres decir
¿Algunas palabras? Pues nada, espero muchísimo que os haya gustado, que os haya servido para comprender mejor tanto la película de Avatar como muchos otros asuntos que competen a la realidad que vivimos hoy día y en concreto al estado de conservación de la naturaleza. Y nada, espero que hayáis recibido información valiosa con este vídeo. Yo creo que... Sí. YouTube ahora deja que se suban los vídeos desde los dos canales, entonces tendréis el link, os saldrán por ahí nuestros dos canales, o sea que ya que vengáis de un lado o el otro, entrad y cotillead los otros vídeos. Os iremos poniendo las gráficas o los links y las cosas que hemos hablado pues en la biografía, en la descripción o por ahí metidos en links. Sí. Y nada, eso, darle like, suscribiros y nos vemos muy pronto. Podéis ponernos en comentarios qué os ha parecido a vosotros la película, qué os parece estas cosas que contamos, o si tenéis alguna fuente o alguna discrepancia o alguna cosa, pues siempre desde el respeto os leeremos y contestaremos encantados. Un saludo. Hasta la próxima.